Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? Hoy tengo información muy importante para todos ustedes sobre un tema que al parecer va a repercutir en todas nuestras vidas. Se trata de las monedas digitales gubernamentales, lo que se viene a llamar CBDC, que viene del inglés, que quiere decir Central Bank Digital Currencies, que quiere decir monedas digitales de los bancos centrales. Es decir, ya es un tema muy hablado que se está programando y desarrollando un sistema para que, al parecer, toda la moneda se transforme en moneda digital manejada por los bancos centrales. Y salió hace poquito un informe del World Economic Forum, o sea, el Foro Económico Mundial. Conocen a este señor, el señor Klaus Schwab, que habla de el tipo de futuro que nos espera en muchas ocasiones. Ha escrito muchos libros, habla de nuestra felicidad en el futuro, etcétera, etcétera. Y sale un informe de más de 200 páginas en noviembre de 2021, hablando de cómo, qué, o sea, hablando de todos los aspectos que conciernen las monedas digitales de los bancos centrales. Y yo he hecho un resumen con las cosas importantes y yo te pido que lo escuches hasta el final para que sepas de lo que se trata, porque el día de mañana, cuando vengan a ofrecerte, si quieres tomar parte, tienes que saber de qué se trata. Eso es lo mínimo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de los puntos centrales y te pido que compartas esta información porque es vital. Quizás hoy no entiendas todavía por qué es tan importante, pero luego de escuchar hasta el final de este video lo vas a entender. Entonces vamos a empezar por este informe tan importante que habla del desarrollo de las monedas digitales. Yo desde ahora voy a decir CBDC, porque así es como las definen. ¿Y qué nos cuenta este informe tan importante? Que el que va a coordinar todo el desarrollo es el BIS. ¿Saben lo que es el BIS? Se dice BIS porque viene del inglés, que es Bank for International Settlements, quiere decir Banco de Pagos Internacionales, ubicado en Basilea, Suiza. ¿Tú conoces ese banco? Puede ser que no, porque realmente no muchos lo conocen. Y si lo conocen, no conocen realmente cómo funciona o su historia, etc. Pero es una institución tan poderosa que, si hablamos de jerarquías, por ejemplo, en tu país tú tienes tus bancos comerciales, digamos. Por ejemplo, España tiene CaixaBank, Banco Santander, son bancos privados comerciales. Luego tienen el Banco Central Europeo, ¿no es cierto? Que ya es un banco central de toda Europa. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la Reserva Federal, que, para los que no saben, es una institución privada, no es pública y no tiene nada que ver con el gobierno, es privada. Y yo les quiero preguntar a ustedes, solo por curiosidad, ¿ustedes creen que una institución privada en finanzas va a tener interés de hacer cosas que sean para el bien del país, del público, o no? No sé, me encantaría escuchar vuestra opinión. Y hoy puede ser que les haga más preguntas, que me encantaría que me las respondan abajo, porque a mí me gusta mucho entender a mi audiencia, de lo que sabe, no sabe, qué entiende, qué opina, me interesa muchísimo. Entonces, continuamos. De nuevo, hablábamos de las jerarquías, tenemos bancos comerciales, luego tenemos los bancos centrales, también tenemos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Son tantas instituciones financieras muy importantes y arriba de todas ellas, arriba de todas está el BIS, este Banco de Pagos Internacionales. Hoy no voy a hablar mucho sobre este banco, voy a hacer en mi comunidad, comunidadsilvia.com, donde doy ya clases de regalo para mi comunidad. Voy a hacer una clase entera hablando del BIS, porque es tan importante entender qué es ese banco. Así que les pongo abajo el enlace para que entren a mi comunidad, vean de qué se trata, etcétera. El que quiera se puede unir. Entonces, continuamos. Luego de entender que el que va a coordinar todo el desarrollo y todas las regulaciones, etcétera, de lo que es la CBDC, que es la moneda digital gubernamental,
luego de entender qué es el BIS, continuamos analizando el contenido de ese informe que nos habla de intenciones, de ideas que tienen de cómo va a funcionar esa moneda. Primero, hace un punto muy muy importante, es que hace una división en dos categorías de usuarios, que una es, por ejemplo, usuarios es tú y yo, por ejemplo, somos usuarios, tenemos un monedero electrónico de la CBDC, de la moneda digital, y vamos a ser los usuarios. Pero hay una división entre usuarios retail, en inglés, que viene a ser al por menor, por ejemplo, tú y yo, que somos personas individuales, y la otra categoría es wholesale, que quiere decir al por mayor. ¿Y a qué se refieren con al por mayor? Se refieren, por ejemplo, a instituciones, empresas y personas con altos ingresos, es decir, por ejemplo, millonarios, o sea, entran en la categoría de wholesale. Y lo que dice este informe es que la intención es hacer regulaciones diferentes para cada grupo. Y ahí, por ejemplo, les voy a citar lo que dice el BIS, este banco tan importante que está arriba de todos, dice, declara que los bancos centrales tendrían que considerar diferentes condiciones para el uso, manejo, regulación de las monedas digitales para diferentes individuos e instituciones. O sea, por un lado tenés a la gente como tú y yo, que somos clase media baja, y luego tenemos la otra categoría, que son instituciones, empresas y millonarios, o no sé desde qué nivel empezarán a considerar gente con altos ingresos. Y ahí viene mi acotación, o sea, yo quiero primero aclarar que mis opiniones, son personales, son subjetivas y no hay por qué estar de acuerdo con ellas, pero yo solo voy a agregar de vez en cuando una opinión personal mía. Y yo digo, hago una pregunta, más que nada, una pregunta inocente. Yo digo, ¿acaso la ley es selectiva? Si eres un individuo en un país, la ley rige para ti igual que si fueras, digamos, una persona de clase baja, clase media, clase alta o muchísimas otras categorías, ¿no es cierto? Porque hay muchas formas de definir a la gente, ¿no es cierto? Pero la pregunta interesante es, ¿acaso la ley es selectiva? Porque cuando hablamos de regulación, ¿qué es una regulación? Una regulación te dice lo que puedes hacer o no. En el ámbito financiero es regulación financiera diciendo qué puedes hacer con el dinero, sí o no. O sea que viene a ser una ley. Entonces, lo que está diciendo este informe claramente y directamente es que va a haber ley selectiva. Interesante, ¿no? O sea, eso es mi interpretación de lo que leo. O sea, ustedes están invitados a leerlo ustedes también, las 223 páginas. Entonces, ¿qué más nos dice este informe? Habla de nuevas regulaciones. Por ejemplo, esto es de lo que dicen ellos, poner límite a transacciones y a balances en los monederos electrónicos para limitar el riesgo de exposición de ciertos usuarios, específicamente los que ellos llaman underserved, que quiere decir en castellano descuidados. O sea que ellos definen a la población entre un grupo de gente que supuestamente quizás es más educada, con más experiencia financiera o con más medios, y otro grupo que son los descuidados, que a esos habría que ponerles limitaciones, por ejemplo, en qué tipo de transacciones pueden hacer, en cuánto pueden tener de balance. Y lo interesante es que todo esto está escrito en un informe de una institución, un grupo que es el Foro Económico Mundial, que decide al parecer muchísimo sobre nuestras vidas. Y el Banco Internacional de Pagos, que está sobre todas las entidades financieras, está él. Entonces, lo que dice esta gente hay que tomarlo seriamente y hay que analizarlo bien, porque si nos están diciendo aquí que, por ejemplo, tú vas a tener un monedero electrónico con la moneda gubernamental y digamos que tú eres un emprendedor
que hace algo, no sé, se le ocurre inventar algo lindo y lo vende. Y de golpe, porque tú estás en cierta categoría de personas que ellos consideran underserved o descuidados, tú no tienes derecho a tener tanto dinero en tu balance. Interesante, ¿no? O no tienes derecho a enviar ciertos montos a nadie. Por ejemplo, hablemos al revés. Una persona que sí es del grupo que le permiten todo, ¿no es cierto? Digamos que es un señor que tiene 100 millones de dólares. Entonces él decide comprarse una casa por 50 millones de dólares. Entonces los reguladores, los que miran las cuentas, dicen, sí, ese señor sí. Porque este señor lo puede hacer. Nosotros consideramos que sabe lo que hace. Y el otro señor que trabaja muy duro, tiene 4 hijos y ha ahorrado después de 3 años $5,000, eso es todo lo que tiene en la cuenta, y quiere irse de vacaciones con la familia por unos días y le va a costar 3,000, le dicen, no, nosotros no le permitimos porque usted no entiende lo que usted necesita y no entiende lo que es responsabilidad financiera. Entonces, no le permitimos salir de vacaciones. Eso es solo un ejemplo, de nuevo, un ejemplo de mi opinión, ¿ok? De lo que yo entiendo de esto, porque yo leí este informe y los invito a ustedes a leerlo y a sacar otras conclusiones. Si quieren, todos tienen su derecho. Entonces, continuamos. ¿Qué más? Ellos pretenden diferenciar entre personas, parte de las cuales ellos consideran como faltas de mínimo criterio para manejar su propia economía, tal como acabo de dar ese ejemplo de este señor, padre de familia de la clase media baja, que luego de 3 años ahorró cierto monto, tiene esos ahorros, pero alguien decide que él no los puede gastar en eso. ¿Ok? Entonces, en las 223 páginas del informe no hay una definición clara de quiénes son los descuidados y quiénes no. Ahora les voy a contar una curiosidad. Hay un analista del canal Coin Bureau, un británico que me encanta porque sabe muchísimo y también él habla de este informe. Él dice, una broma así media cínica, ¿y qué dice él? Yo creo que los únicos considerados no descuidados van a ser Klaus Schwab y sus amigos. Todo el resto del planeta va a ser underserved o descuidado. Qué linda la broma, ¿no? Entonces, pasamos ahora al punto de privacidad que está escrito en el informe, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen sobre privacidad? Dicen, las cuentas de moneda digital gubernamental disfrutarían de completa privacidad. ¡Qué bien! Para impedir actividad ilícita, solo se compartiría toda la información de tu cuenta con tu gobierno y el Banco Central de tu país. Y hasta con gobiernos extranjeros si se tratara de transacciones internacionales. Y yo digo, ¿habrán leído bien la definición de la palabra privacidad en el diccionario? Porque a mí me parece que privacidad no equivale a compartir tus datos más delicados con medio planeta, porque si están compartiendo con tu gobierno, Banco Central Europeo y con los países extranjeros, es más o menos compartir tus datos con medio planeta. Yo no sé si eso cae bajo la definición privacidad. No sé, quizás yo me equivoque y sí, que eso es privacidad. Entonces, continuamos con otro punto que llamó mi atención, porque no voy a traer las 223 páginas. Yo saqué solo los temas que me parecieron a mí interesantes. Desarrollo tecnológico. Porque los que de nosotros conocemos lo que es el ecosistema de las criptomonedas, que comienza con Bitcoin y sigue con todas las decenas de criptomonedas que se han desarrollado luego, sabemos que esto depende muchísimo de la tecnología, del desarrollo de programadores, de gente brillante que va desarrollando en el mundo cibernético soluciones para este mundo tan nuevo y tan innovador que son las criptomonedas. Entonces, ¿qué nos dice el Foro Económico Mundial junto con el Banco de Pagos Internacionales? Nos dice, sobre desarrollo tecnológico, habría que dar igualdad de oportunidades a empresas establecidas. Y yo agrego lo que yo creo que se refieren, porque ¿qué es una empresa establecida?
tecnológicas, son las enormes, por ejemplo, Intel, IBM, Microsoft, son empresas enormes de alta tecnología establecidas. Entonces ellos dicen que hay que dar igualdad de oportunidad a esas y a las empresas startup, que son las empresas jóvenes, pioneras, desarrolladoras. Ustedes saben, las pequeñitas que empiezan a desarrollar un nuevo producto de alta tecnología y luego a veces triunfan, ¿no es cierto? Ellos dicen que hay que dar igualdad de oportunidades, pero sin que los últimos, o sea, los startups, rompan el status quo. Un momentito, ¿a qué se refieren con romper el status quo? Bueno, yo voy a interpretar, porque no lo explican, yo interpreto lo siguiente. Las empresas que hoy por hoy son pioneras en la tecnología del mundo cripto son aquellas que nacieron debido a la necesidad de tener una moneda independiente, libre, descentralizada, que no se puede corromper. Por ejemplo, doy un ejemplo así, de nuevo, hipotético, una fantasía mía. Digamos que hay un político corrupto. Digamos, en una fantasía mía que hay un político corrupto. Y ese político no sabe manejar la economía del país. O sea, no hace nada para incentivar la producción local, el desarrollo de infraestructuras. No hace absolutamente nada, pero empieza a necesitar dinero para pagar, ¿no es cierto? Todo lo que se tiene que pagar. Entonces imprime dinero, ¿no es cierto? O sea, eso generaría una gran inflación. Y eso es una moneda centralizada que se puede corromper, porque cuando yo imprimo más y más moneda, lo que hago es que cada billete que tú tienes valga menos, ¿ok? Entonces eso es una especie de trampa, porque ¿por qué cierto grupo o cierta institución puede tener una maquinita que imprime dinero y tú no? ¿No? Es una buena pregunta también, ¿no? Entonces, continuamos. De nuevo, las empresas startup, las pequeñas innovadoras, son las que nacieron por la necesidad de hacer una moneda independiente, libre, descentralizada, que no se puede corromper, generando más moneda, como por ejemplo Bitcoin, que es la única que realmente no lo permite. Es decir, es anti-inflación, anticorrupción, ¿ok? Entre nosotros. Además que el blockchain de Bitcoin es un libro abierto, es un open ledger, quiere decir que tú puedes ver todo lo que pasa en el blockchain, está abierto, ahí no se puede ocultar nada. Entonces, ellos quieren que estos muchachos, que son brillantes, porque realmente son las mentes más brillantes del planeta, vengan, traigan su conocimiento para ayudarlos a ellos, que no sé si son tan brillantes, ¿sí? Que ellos le traigan su inteligencia, pero que no sigan haciendo lo otro, porque eso sería romper el status quo. Me encantó este punto, realmente me encantó este punto. Siguiente, vamos a hablar de un punto que a mí un poquito me preocupó, no sé a ustedes, capaz que no, pero a mí sí. En el informe se habla específicamente de la posibilidad de que bajo ciertas circunstancias la cuenta de un usuario sea congelada. Hoy por hoy, o sea, de acuerdo a mi experiencia, digamos en la mayor parte del mundo, salvo cuando un banco quiebra o genera un corralito, yo personalmente no conozco la posibilidad de congelar la cuenta a alguien del todo, o sea, que no tenga acceso a su cuenta por más que tenga balance, tenga ahorros. O sea, yo conozco el caso de que en ciertos países, por ejemplo, una persona no pagó una multa por mucho tiempo y de golpe ese monto se lo congelan y se lo dejan apartado y no lo dejan tocarlo, como diciendo, hasta que no pagues la multa, ese dinerito te queda aparte. Pero yo no conozco el caso de que alguien de golpe, por ciertos motivos, no lo dejen usar su cuenta, la congelen en 100%. Entonces, les voy a leer lo que dice exactamente el informe, traducido por mí. Dice: la gobernanza técnica de las monedas digitales, la gobernanza son los que dirigen todo el tema, ¿sí? Incluye la administración de la red, la gestión de la infraestructura, la aprobación de transacciones, actualizaciones de software,
responsabilidad por problemas de ciberseguridad, ubicación y actividad de alojamiento de datos, privilegios para forzar el cumplimiento de la ley y privilegios para acceder a los datos de la cuenta y o congelar o suspender cuentas y otros asuntos. Bueno, de nuevo, o sea, interesante, ¿no? Seguimos con otro punto que me hizo reír un poco por no llorar, ¿no? Es el punto que habla de empresas de análisis de blockchain. ¿Qué son las empresas de análisis de blockchain? Tal como expliqué antes, el blockchain par excellence per se, o sea, el único que es 100% blockchain, que es Bitcoin, lo que tiene de maravilloso es que es un libro abierto, o sea, uno puede ir y verificar cualquier transacción y ver cuántas monedas se generaron por día por la minería, etcétera. O sea, ahí nadie puede decidir agregar monedas porque se le da la gana. Eso no existe. Otra frase famosísima que tiene que ver con Bitcoin es la que dice "Don't trust, verify". ¿Qué quiere decir? No confíes, verifica. ¿Y por qué dice eso? Porque puedes verificar. Claro, porque es un libro abierto. ¿Y cómo se verifica? ¿Cómo hace uno? Por ejemplo, si yo hice un pago en Bitcoin y quiero ver si ya pasó la transacción, hay empresas tecnológicas de estos muchachos inteligentes, ¿sí?, que te dan ese servicio. Tú les mandas el número de transacción y ellos te muestran dónde está en el blockchain. Por ejemplo, una empresa de esas se llama Chain Analysis, que quiere decir análisis de cadena, pero bueno, ese es el nombre. O sea que lo que facilitan estas empresas es la transparencia, es decir, que uno vea los datos. Entonces, ¡sorpresa, amigos! El Banco de Pagos Internacionales y el Foro Económico Mundial, aquí en el informe, dicen que ven a dichas empresas como una amenaza. Y mi pregunta inocente es, ¿amenaza a quién exactamente? Yo digo, ¿a la corrupción? ¿A la posibilidad de imprimir sin fin y generar inflación y hacer quebrar mi país? ¿O a ir y comprarme medio mundo con dinero que yo imprimo porque se me da la gana? No sé, ¿amenaza a qué? Y el tema es que hablar de un blockchain real como Bitcoin es como si, imaginemos una situación fantástica en la que la Reserva Federal te deja ver sus libros, los deja abiertos para que todos lo vean. Claro que es suena un poco como ciencia ficción, ¿no es cierto? Entonces, estos señores ven a esas empresas que analizan el blockchain como una amenaza. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este último punto? Si estos señores hacen estas declaraciones, ¿sí?, ellos ponen en claro que no quieren que haya ninguna transparencia. Y por consiguiente, su moneda no va a ser blockchain, solo que te la van a vender como tal. Y si tú no tienes la educación para entender lo que es, vas a caer en la trampa. Te van a decir, mira, esta moneda de este país es blockchain, pero no va a ser blockchain, queridos. ¿Qué otro punto que está conectado a este? Ellos ven la posibilidad de almacenaje en frío de las criptomonedas como una amenaza. De nuevo. O sea, para los que no saben lo que es eso, es cuando uno almacena su Bitcoin en un monedero electrónico físico que está desconectado de la internet. Entonces nadie me puede sacar esas monedas. O sea que almacenar en frío viene a ser que tú eres soberano de tu patrimonio. Y no sé por qué les tiene que molestar, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que ser una amenaza? Yo les pregunto a ustedes, si alguien me quiere escribir abajo, yo encantada de leer. Y ahora les voy a contar otro punto muy interesante que también quiero escuchar de ustedes, vuestra opinión. Las herramientas tecnológicas para evaluar a los diferentes usuarios, por ejemplo, para evaluar qué es
una persona, un usuario descuidado, ¿no es cierto? Esos que van a tener regulaciones, limitaciones, etcétera, están desarrollando herramientas tecnológicas para poder evaluar y decidir que tú eres descuidado o no. Adivinen quién es uno de los principales que están desarrollando estas tecnologías. Les doy unos segundos para que me lo escriban abajo. Bueno, señoras y señores, la fundación de Bill y Melinda Gates, entre otros. ¿Tú confiarías en sus herramientas? Pónmelo abajo. Y lo último que les cuento de todo este informe es que el uso de las monedas digitales gubernamentales, al parecer, requeriría el generar una identidad digital del usuario a través de escaneo de pupila, de huellas digitales, etcétera, etcétera. Así que eso es todo sobre la moneda digital gubernamental. Solo les traía esto porque me pareció muy, muy importante y muy relevante, porque esto está desarrollándose muy rápido y yo personalmente creo que en un momento te lo van a ofrecer, te van a decir, mira, te doy estos beneficios, pero tú instálate esta aplicación para que te lo paguemos en moneda digital gubernamental. Así que bueno, lo importante es que tú te enteres más o menos de las características de esta moneda, es lo mínimo, ¿no es cierto? Entonces, tal como les dije, voy a hacer una nueva clase de educación de regalo para ustedes, para la comunidad de Silvia, sobre el banco, el BIS, el Banco de Pagos Internacionales, porque realmente es un ente que tiene tanta influencia en tu vida y la mía, y la mayoría de la gente no tiene la menor idea, primero, de su existencia, y segundo, de cómo funciona y cómo influye. Entonces, esa clase la voy a dar en mi comunidad cerrada, porque ahí puedo hablar con libertad de expresión. Entonces, los invito en el link de abajo a ver mi sitio privado, ver el calendario de transmisiones que hago en vivo, donde traigo boletines de información, doy clases de regalo y traigo invitados, etcétera. Tenemos un foro privado para la gente de la comunidad, donde la gente comparte información, sin censura, por supuesto. Así que los invito a estar ahí. Y nada más. Y para los que todo este tema de Bitcoin es algo nuevo y todavía no lo entienden, les pongo abajo un link para el famoso webinar, o sea, curso de 3 horas, 2 horas y media, 3, junto con Catalina de Tech con Catalina y yo, donde enseñamos sobre Bitcoin para principiantes y más avanzado, 2 niveles. Porque realmente para poder discernir y decidir lo que queremos hacer, tenemos que tener educación sobre estos temas para poder saber si lo que nos quieren vender es realmente lo que nos quieren vender. Entonces yo recomiendo que se eduquen, si no con nosotras, con otro, no importa, pero edúquense porque estos temas son realmente necesarios hoy por hoy en el mundo y en el futuro de nuestras vidas. Así que, mi querida comunidad, como siempre, mi bendición de Briut, que es salud, de Shalom, que es paz, de Ahavá, que es amor, y Shefa Shel Dvarim Tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.